El 25 de noviembre de 1984 es electo presidente Julio María Sanguinetti. En el mismo mes, en noviembre, familiares de detenidos desaparecidos bajo la dictadura presentan las primeras denuncias judiciales por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del régimen de facto. Esto empezó a producir un estado de intranquilidad en las Fuerzas Armadas, que se oponían a una especie de revisionismo, consideraban ellos, de los hechos ocurridos bajo su mandato. El gobierno de Sanguinetti intentó dilatar las citaciones a los militares implicados en los hechos denunciados, habilitando que la justicia militar, que depende directamente del Poder Ejecutivo, reivindicara su competencia para entender en estos hechos. ¿Sí? De alguna manera trató de hacer una especie de chicana política buscando tiempo. Recién en 1986, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que era competente para actuar en las investigaciones la justicia ordinaria, no la justicia militar. Entonces, de inmediato, esto retomó el estudio de los casos y se comenzaron a realizar las primeras citaciones a los implicados. Y el 17 de diciembre de 1986 circula la noticia de que un juez había emitido una citación para que el lunes 22, es decir, pocos días después de diciembre, se presentara a declarar José Nino Gavazo. Las citaciones a comparecer en los juzgados a las de los denunciados fueron guardadas en un cofre Ford por el entonces comandante en jefe del ejército, más tarde ministro de Defensa, el general Hugo Medina, quien se negó a dar curso a dichas situaciones. Con ello, entonces, se iba a un inminente desacato de los mandos militares a poco tiempo de restaurada la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sale de esa situación tan comprometida? Y es acá que aparece la figura de Ferreira. Ferreira tenía una fórmula para destrabar la crisis, pero reclamó como condición que el gobierno declarara que había un problema institucional que solo podía ser resuelto con el apoyo de la oposición. Es decir, llamar a la oposición. Acá hay un problema y la oposición puede solucionarlo, pero hay que declarar que hay una situación de crisis institucional. En la sesión del Senado, iniciada el 18 de diciembre, el senador Paz Aguirre, a nombre de la bancada colorada, y el doctor Tarigo, como suplente distinguido del Poder Ejecutivo, ratificaron la afirmación de que se iba a una situación de desacato militar. Y acá Ferreira se dio por satisfecho. Eso fue interpretado por Ferreira como el cumplimiento de su condición, por lo que a partir de allí, el directorio del Partido Nacional, a instancias del propio Ferreira, decidió proponer el proyecto de ley de caducidad, que en 2 tumultuosas sesiones fue finalmente aprobado, pasada las 10 de la mañana del mismo lunes 22 que estaba siendo citado Nino Gavazo. Vamos al plano de la estrategia, del análisis. La estrategia de Ferreira ante el posible desacato militar apuntó a lograr éxitos en varios frentes. Primero, buscaba consolidar su liderazgo nacional al descomprimir una situación de potencial crisis, una especie de estadista. Segundo, buscaba posicionar mejor a su partido de cara a las próximas elecciones. Se está pensando en las elecciones del 89. En tercer lugar, él pretendía resolver sus profundas diferencias con los militares en las perspectivas de un triunfo electoral. Es decir, quiero recomponer las relaciones de cara a un relacionamiento ya institucionalizado. Y en cuarto lugar, de alguna manera buscaba descargar sobre el Frente Amplio el costo político de la operación, ya que este había prometido la impunidad en el pacto del Club Naval y luego había dado un paso atrás. Ferreira siempre estuvo convencido de que en el pacto del Club Naval el Frente Amplio había negociado la impunidad. Él siempre lo sostuvo. Entonces ahora le servía como para chicanear al Frente Amplio. Pero los hechos se produjeron de manera diferente y 2 movimientos políticos deterioraron la posición de Ferreira en su partido y debilitaron su liderazgo. Y estos son los 2 hechos que son muy concretos y la verdad muy fuertes cuando uno lo lee y lo estudia. A comienzos del 87 aparece una entrevista a Sanguinetti en La Nación, en Argentina, en Buenos Aires, en la que negó la existencia de un desacato militar. Así, la tiró. Sostuvo que lo de la amenaza fue un argumento retórico, pero reconoció que los juicios a los militares hubiera sido un factor de conflicto, especialmente después de haber amnistiado a los subversivos. Y calificó el año 86 de un año histórico y dijo que las instituciones habían demostrado más solidez que nunca. Entonces, al negarse la hipótesis del desacato, Ferreira quedaba expuesto políticamente, es decir, había puesto todo el peso de su liderazgo y su experiencia política detrás de una solución y los datos parecían señalar que había hecho una evaluación errada que arrojaba desprestigio sobre su partido.